Sí. A lo mejor Vanessa se acuerda, pero no es igual que el de Vanessa. Es que tengo el registro de que ese pasaje lo usé cuando Vanessa cumplió, ¿cuántos? 16 ya, ¿verdad? Porque no eran 15, pero eran 16, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Primero que nada, ya que tenemos todos ahí la cita, Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos cuidas de nuestras vidas y, Señor, en este momento te queremos pedir que cuides de todo nuestro ser, que nosotros seamos entendidos, que tú estás haciendo tu parte en cuidarnos, pero que nosotros también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, que nosotros debemos entender que hay algo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro pensamiento vuela, nuestro pensamiento vaga, nuestro pensamiento discurre por muchos lados, pero sin embargo, Señor, necesitamos proteger nuestro corazón. Necesitamos proteger nuestro corazón. Señor, estamos expuestos a 1000 cosas y esas cosas, Señor, hay cosas de esas miles que no buscan alabar tu nombre. Señor, te agradecemos porque tú haces tu parte, pero también te pedimos que nos permitas hacer aquello que nos corresponde hacer a nosotros. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Proverbios 4, del 20 al 27, lo hemos leído hace un instante, ya oyeron en la oración cuál va a ser el título. El título es: debemos proteger nuestro corazón, o debes proteger tu corazón, porque esto es individual, esto es para cada uno de nosotros. Debo yo proteger mi corazón. Cuando estaba aquí, busqué una ilustración en uno de esos libros donde hay ilustraciones, pero me encontré con que algunos de aquí tenemos en nuestra memoria una ilustración que vivimos en nuestra vida real mientras nos estábamos preparando para servirle a Dios. Algunos de los que estamos aquí alcanzamos a estar en clases con el pastor Julio Montes. Y en esas clases yo creo que se nos quedaron grabadas muchísimas cosas del pastor Julio Montes. Pero yo recuerdo muy particularmente una que él mencionaba en algunos momentos de las clases. Al principio, no sé si era al principio, en medio o al final, pero en algún momento decía él: una iglesia bautista no lo es por el anuncio que tiene en su fachada, lo es por lo que enseña. Una iglesia bautista no lo es por el anuncio de la fachada, lo es por lo que enseña. Digo esto, tenemos que entenderlo, tiene un propósito. Dios también tiene un propósito cuando nos deja aquí esta pequeña porción que tenemos aquí. Aquí nosotros entendemos que previamente el autor y el escritor tienen una intención. Es la intención previa a esto que estamos leyendo, es eviten hacer el mal. Pero a partir de aquí nos van a exhortar: haz el bien. Y nosotros nos preguntamos cuando oímos esto: ¿es necesaria una exhortación de este tipo? ¿Es necesario que me digan haz el bien, haz lo correcto? Nos damos cuenta entonces de qué podríamos estar teniendo como objetivo en este momento. Nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, creo que casi con una certeza del 100% de no equivocarme, todos lo sabemos. El corazón es el centro del control de nuestra vida. No estoy hablando del órgano físico, estoy hablando del corazón al que se refiere la Biblia. Es el centro del control de nuestra vida. Y por eso tú y yo debemos proteger nuestro corazón
de todo peligro. ¿Cuáles son los peligros que acechan a nuestro corazón? Podríamos preguntarnos. Vamos a darnos cuenta de algunas cosas, de otras a lo mejor solamente se las van a imaginar y posteriormente las vamos a compartir en nuestras conversaciones de pasillo. Nosotros tenemos que entender esto. Algunos de nosotros, cuando estábamos fuera del camino de Dios, pensábamos de esta manera acerca de Dios. Dios, la función de Él es juzgar a los malos y recompensar a los buenos. Y hacíamos muy limitado a Dios. Dios no es eso. Esto es una idea errónea completamente. Pero desgraciadamente el cristianismo en el que nos encontramos, el cristianismo del siglo XXI, busca hacer esto, busca modificar el comportamiento de las personas. Eso es lo que hace el cristianismo del siglo XXI. Y nosotros nos amoldamos a ese cristianismo. Estamos aquí y hacemos lo que se hace aquí. Vamos a otro lugar donde se comparte de la palabra de Dios y hacemos lo que en ese lugar se hace. Pero nosotros tenemos que actuar no por el entorno donde nos encontremos, no por el lugar donde nos encontremos, sino por las convicciones bíblicas que nosotros tenemos. Entonces, eso que nosotros pensábamos, modificar el comportamiento, eso no es bíblico. Nosotros somos seres humanos, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos algo que nos ayuda, tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero nuestro comportamiento en este momento no va a ser perfecto. Pero cuidado con nosotros justificarnos en que nuestro comportamiento no va a ser perfecto. Somos pecadores, lo somos por naturaleza. Tenemos un corazón arruinado, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, inclinados al pecado definitivamente. Pero el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, estás mal, estás mal, estás mal. Si analizamos a profundidad nuestra vida y si con toda sinceridad la revisamos, nos vamos a dar cuenta que nosotros como seres humanos en ocasiones amamos lo que Dios detesta, amamos lo que Dios odia y en ocasiones odiamos lo que Dios ama. Si nos revisáramos bien y sinceramente delante de Dios, entonces nosotros podemos intentar modificar nuestro comportamiento, pero el resultado no va a ser duradero, el resultado va a ser temporal. ¿Por qué? Porque estamos tratando de modificar los síntomas, como, perdón por meter palabras de ese tipo, palabras médicas, yo voy, tengo dolor, resulta que es de una enfermedad muy grave y me dicen tómese un naproxen. Me están diciendo, perdón por meter al naproxen aquí, me están diciendo con eso se te quita el dolor. Pero ¿cuál es la causa del dolor? Así en esto, en nuestro comportamiento, mi comportamiento tiene que ser modificado y solamente me parezco a los demás. Aquí se comportan así, yo me voy a comportar así. Aquí se comportan de esta otra forma, yo me voy a comportar así. Entonces, tenemos que tener cuidado. El tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, el tratar de comportarnos de una forma y no lograrlo, es algo realmente conflictivo. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Lo que nosotros deseamos, y estoy seguro que es algo de todos nosotros, deseamos obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios necesitamos un cambio en nuestro corazón. Y nosotros pensamos, ¿qué tipo de cambio? Ahora sí vamos, ahora sí vamos.
nosotros nos vamos a dar cuenta. Hemos leído 8 versículos, nos dijo el director, es correcto. En esos 8 versículos vamos a encontrar 3 elementos. Vamos a revisar esos 3 elementos para nosotros tratar de comprender este 4 del 20 al 27. Uno, nos damos cuenta, esto habla del corazón, dijimos, debes proteger tu corazón. Esto habla del corazón. Entonces, tu corazón está capacitado para percibir el consejo. Está capacitado. Recordamos aquella cita donde habla del Señor Jesucristo y dice acerca de los títulos de Él, uno de ellos, consejero. El ser humano necesita consejo. Entonces, nuestro corazón está capacitado para percibir el consejo. Tu corazón es el centro del control de tu vida, ya lo sabes. Eso es lo que más está afirmado en nosotros. Tu corazón es revelado por tu comportamiento. Tu corazón es revelado por tu comportamiento. Entonces veamos ese primero. Estamos capacitados. Tú estás capacitado para percibir el consejo. Miren, vamos a esto. Está sucediendo algo en estos momentos en nuestra ciudad. Hay una persona muy importante del mundo cristiano, así le voy a decir. Vino a esta ciudad en estas fechas, mucha gente ha ido a verlo y voy a hablar sutilmente de eso para no ofender a nadie. Pero en el pasado, algunos pensaron, y en el presente lo siguen pensando, que el hombre está completamente incapacitado para percibir las cosas buenas. El hombre no tiene nada bueno en su interior. Pero nosotros dijimos, pero estábamos hablando de que en nuestro corazón está capacitado para percibir el consejo. ¿De dónde sacamos eso? De los primeros 3 versículos, 20, 21 y 22. Voy a releer esos 3 versículos y vamos a dar cuenta de esto. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Nosotros cuando vemos esto, cuando lo analizamos y tal como decía aquel libro, Viviendo conforme al libro, cuando ya lo leímos 100 veces, decimos, caray, esto es un llamado a la voluntad del Hijo. Es un llamado a la voluntad de un padre hacia un hijo. Y ese padre le está diciendo, está atento a mis palabras. ¿Por qué le dice eso? Porque el hijo puede atender o desatender las palabras. Entonces nosotros tenemos la capacidad en nuestro corazón para percibir o desatender el consejo. No estamos, como dicen algunos, que no tenemos nada en nosotros mismos. Hemos leído Proverbios porque nos encanta, porque siempre nos dicen lee Proverbios, un proverbio al día, porque así va a ser de bendición a tu vida. Ayer escuchaba a un hermano que hace ese método de lectura, un capítulo por día, y dice, Proverbios es una excelente herramienta para recibir consejo de Dios y para otorgar consejo a otros. Y le digo, es correcto. ¿Por qué? Porque Proverbios enseña algo, enseña acerca de la sabiduría. Dice 1:2 de Proverbios. Voy desde el 1:1 para lo que los comprendamos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y enseñanza. No me equivoqué de palabra. Doctrina, la palabra que está escrita ahí, tiene el significado en ese idioma original de enseñanza, para
entender sabiduría y enseñanza. Normalmente los hijos, cuando somos hijos, no atendemos a las enseñanzas de nuestros padres. Entonces aquí nos dice, mira, entiende una cosa, sabiduría no es un concepto, sabiduría es una persona. Yo recuerdo mucho a un pastor que fue nuestro pastor por un buen número de años. Aquí está Silvia, solamente está ella, pero decía, quita sabiduría y pon Jesucristo y sigue quedando bien. Quita sabiduría y pon Jesucristo. Y lo hacíamos conforme leíamos y es correcto, queda perfectamente. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El Padre está animando a su Hijo. Mantente en el camino correcto, mantente en el camino correcto, mantente en el camino correcto. Hay sutilezas que no vas a detectar, hay cosas que no se perciben, hay cosas tan mínimas que no te vas a dar cuenta y hay modas que nos arrastran. Lo que está haciendo es apelando a que el Hijo adopte las enseñanzas del Padre y va a empezar utilizando lo que todos tenemos a la mano, las partes del cuerpo. Y primero que nada habla acerca de los oídos. Acerca de los oídos dice el versículo 20, por cierto, 4:20. Está atento a mis palabras. El estar atento a las palabras es a través de el oído. Inclina tu oído a mis razones, por si nos quedaba alguna duda. La sabiduría es un proceso. La sabiduría, como nosotros la comprendemos a este tiempo, es un proceso. Recibir las enseñanzas correctas y escuchar la voz correcta. Nosotros tenemos que entender qué estamos recibiendo. Estamos recibiendo la enseñanza correcta, la enseñanza que viene en la Biblia. Y es la voz correcta, la voz de Dios. Cuando empezamos a hablar de nuestros conocimientos o de lo que nos han transmitido y nos centramos por sobre todas las cosas en eso, nosotros tenemos la posibilidad de perdernos. Necesitamos creer. Lo primero que necesitamos creer es que esto es la palabra de Dios, que no es una serie de documentos de diversos autores. El autor es Dios, escritores son varios, pero el autor es Dios. Uno se pregunta, yo digo que lo que estoy escuchando es la voz de Dios. ¿Verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios? La voz de Dios solo se oye aquí. No hay otro lugar donde se oiga. Aquí. Y cuando nosotros compartimos sobre lo que aquí dice, no cuando nosotros compartimos sobre términos filosóficos o pensamientos humanos o sabiduría de mucho tiempo. Dice, vamos a seguir con los proverbios, el 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Por qué esa exhortación de Dios y de Salomón? Porque es importante para nosotros, hijos, guardar el mandamiento de nuestros padres. Pero tenemos un Padre que no se equivocó, nuestro Padre Celestial, Dios mismo. Nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo, pero estamos envueltos en una carcasa de pecado. Es un envoltorio echado a perder, arruinado. Pero esto se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? Porque Dios quiere que se mantenga. Entonces nosotros tenemos que entender esto. En la actualidad, y ahorita lo estamos viendo de manera práctica, muy evidentemente,
Hay muchos mensajes, no estoy hablando de lo que hablé hace un rato, hay muchos mensajes que llegan a nuestra vida y están compitiendo por nuestra atención. El Salmo 78 y versículo 1, Salmo 78 y versículo 1. Mensajes llegan a nuestra vida por todas las vías. Por todas las vías están llegando mensajes y están tratando de competir por nuestra atención. 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca. Entonces nosotros ahí nos damos a entender y luego nos ubicamos hacia adelante con el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, no un camino, es el único camino, el camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Y yo soy la vida, no una vida, el único. Entonces nosotros tenemos que tratar, como decía, ahorita mencioné a unos de los del pasado, como decían aquellos del pasado, la interpretación, la mejor interpretación de la Biblia está en la Biblia. La Biblia te corrige lo que estás haciendo mal. Ya nosotros oímos lo que Dios quiere, que sigue y que está escrito ahí. Dice en el 21, la segunda parte del 21, la segunda parte. Guárdalas, ¿qué cosa? Las enseñanzas, la doctrina. Guárdalas, las palabras también, guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, todo esto, por lo menos a mí me hizo pensar. Y me hizo pensar en Jesucristo también. Y yo creo que ustedes están pensando en Jesucristo, están pensando en algún pasaje que les confirme esto. A mí el pasaje que me lo confirmó, el versículo que me lo confirmó fue Lucas 11:28. Lucas 11:28. Lucas 11:28. ¿No quieren? Los espero para que me ayuden con su voz. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, digo, somos tan literalistas que pensamos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, los que oyen la palabra de Dios y las ponen la aplican a sus vidas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando ya hemos llegado hasta este punto? El punto de oír y luego el punto de obedecer. Las dos letras con las dos palabras inician con letra O. Obedecer. Yo debería, en este momento estoy hablando de mí y espero que tú también lo atiendas si Dios así te lo dice. Yo debería comprometerme a lo siguiente: escuchar la palabra de Dios. A veces no escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos al hombre que da la palabra de Dios. Y a quien nosotros debemos escuchar es la palabra de Dios. El compromiso no termina en escuchar la palabra de Dios. Hay un compromiso que se hace en la casa. Leer la sabiduría. La sabiduría es este libro. Leer la sabiduría. Yo tengo que comprometerme a eso. Escuchar, leer y no solamente eso, hacer descender todo esto al corazón, al centro de mi vida. ¿Para qué hacerlo descender? Porque esto me va a llevar por un proceso. Conocerla, memorizarla, meditarla y aplicarla diligentemente. No puedo yo pensar que solo leyendo o solo viendo un video de alguien que lo explica muy bien o alguien que es muy famoso, yo ya tengo
porque fui a oír a una persona famosa o porque vi en YouTube a una persona famosa, ya cumplí con lo que tengo que hacer. No, tengo que hacerlo yo aquí para que Él me hable a mí. ¿Sí? La obra de Dios nos puede cambiar. Perdón, el obrar de Dios nos puede cambiar. Pero tenemos que estar dispuestos a andar sabiamente. Ahí nos viene un cuestionamiento. ¿Estoy dispuesto a andar sabiamente? Las palabras las escucho, vamos a decir, no quiero meterme en conflictos, pero no solamente es percibirlas, sino atender a lo que se está diciendo. Porque yo puedo estar aquí sentado, como decía aquel que se sentaba ahí por donde está Yorlene, decía, puedo estar aquí de bulto, ¿usted se acuerda de quién? Puedo estar sentado de bulto. Están entrando, pero yo no estoy percibiendo nada. También mis ojos participan, aquí lo dice. ¿En qué participan? En la lectura. Yo tengo que estar leyendo, yo tengo que embeberme de su palabra. No pedirle al varón que está allá atrás que él lo haga y que me lo explique a mí. No, yo tengo que hacerlo. Y al bajar a mi corazón, obedecer. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el objeto de esto? ¿Cuál es el propósito de atender, oír, obedecer? ¿Con qué objeto? O más simple, ¿para qué? Ahí lo dice. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios en nuestra vida nos va a traer vida, nos va a sacar de nuestra situación de pecado. No va a ser el que está delante, va a ser la palabra de Dios la que nos saque, va a ser la palabra de Dios la que nos levante, va a ser la palabra de Dios la que nos mueva. Es la palabra de Dios. Entendemos, hay gente muy capaz, pero nosotros nos fijamos en la gente. Ese es mi problema y a lo mejor tuyo también. Que vemos a un famoso y vamos con el famoso. Es como los que nos gusta el fútbol. No hay nadie que le guste el fútbol. Bueno, a mí sí. A mí sí. Imagina, bueno, pero yo soy de un tiempo de atrás. Imaginen que en el lugar donde está ahorita nuestro hermano, allá de azul, estuviera sentado Johan Cruyff. Pues la mayoría no sabe ni quién es, ¿verdad? Pero el hermano sí sabe. Pues simplemente yo me iba y órale, lo voy a atender a él. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el fútbol y considero que después de el brasileño Johan Cruyff, después del brasileño Johan Cruyff es el mejor. Es mi consideración. Entonces, pero ahí estoy siguiendo a un hombre, a un importante, a un célebre. El más célebre al que yo debería seguir es a Cristo. Ese es el más célebre. ¿Por qué yo debería escuchar las palabras de Dios? ¿Por qué recibirlas en mi corazón? Porque son vida y salud para mí. Por eso debo de atenderlas. La sabiduría tiene una intención. Jesucristo tiene una intención. ¿Se fijaron cómo no cambia? La sabiduría tiene una intención. Jesucristo tiene una intención. Lo mismo. ¿Cuál es su intención? Darnos vida. ¿A través de qué? A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Y nosotros decimos, gracias por la intención de Jesucristo.
¿Qué hace la palabra de Dios cuando nosotros la tenemos y la tenemos y la tenemos con nosotros? Nos está volviendo al paraíso. Pero necesitamos imaginarnos esta escena, un padre con su hijo adolescente, con su hijo joven, está diciendo: mira, hijo, yo sé que eres tremendo, pero pon atención a mis palabras. Necesitamos imaginarnos esa escena. Nos la imaginamos en nuestro tiempo, imaginémosla también en ese tiempo. Podemos imaginar los aromas que se percibían en este lugar. Salomón, ¿qué aromas percibía al momento de estar escribiendo? ¿Qué oía? Posiblemente música, y nosotros atendemos a eso y nos damos cuenta cuando nosotros decimos: estamos a través de esto retornando al Edén. ¿Por qué retornando al Edén? Porque estamos disfrutando de la mejor compañía que existe, la compañía de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Invierte los efectos del pecado, los cambia, los modifica completamente. Entonces estas cosas las tenemos aquí, pero aparte de tenerlas aquí, debemos tenerlas acá. Entonces es importante, es vital. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a permitir que entre a mi corazón? ¿Qué voy a permitir que entre a mi vida? Ya dijimos, estamos hablando de la palabra, pero también atendamos a lo que estamos haciendo. Lo decía hace unos días, nos llenamos de cosas del mundo. Le damos entrada a cosas totalmente del mundo. Hacemos lo que el mundo nos dice, vivimos como el mundo nos dice, y por eso decía hace un instante, amamos lo que Dios detesta. Amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Qué tremendo para nosotros. Voy a decir, no estoy equivocándome con el término. ¿Qué canciones escuchas? No me estoy equivocando con el término. Estoy hablando de canciones. No estoy hablando de cantos, no estoy hablando de coros, no estoy hablando de himnos, estoy diciendo, ¿qué canciones escuchas? ¿Qué canciones? ¿Eso es lo que está entrando en mi corazón? ¿A eso es a lo que estoy poniendo atención? En lugar de escuchar la voz de Dios, ¿estoy escuchando la voz del mundo? La voz del mundo no solamente viene por música, la voz del mundo también viene por series, por películas, por programas, novelas, gracias a Dios, que ya no existen, siempre lo digo. Y parece que no me creyó la hermana, ¿verdad? Bueno, yo creía que no existían. O estamos escuchando la voz de Dios, o estamos escuchando la voz de la locura. Se acabó. Así, tajante. O la voz de Dios, o la voz de la locura. O la voz de Dios, o la voz de Satanás. ¿Cuál de las dos me llevarán por el buen camino? ¿La voz de la locura, la voz de Satanás, o me van a llevar por el buen camino? Entonces, ¿estamos capacitados para percibir el consejo? Sí estamos capacitados. Si no, no hubiéramos dicho hace algunos años, algunos menos, otros más, sí, te recibo en mi corazón. Si no nos estuviéramos capacitados para eso, no hubiéramos dicho esas palabras. También nos damos cuenta que el corazón es tu centro y es mi centro de control de mi vida. Es el que nos controla absolutamente en todas las áreas. Dice el 23, que es la parte donde estamos en este momento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Tú has guardado 1000 cosas, pero lo más importante es guarda tu corazón, protege tu corazón. No dejes que las cosas que están alrededor estén contaminando tu corazón, estén contaminando. ¿Por qué tengo que proteger el corazón? Porque de él es de donde sale la vida. Cuando nosotros leemos y releemos, y por muchas ocasiones, cuando memorizamos y lo repetimos y lo hacemos en voz alta y luego volvemos nuevamente, decimos, podemos afirmar esto. Este es el centro del libro de los Proverbios. No numéricamente, no en los versículos, sino que es el propósito, podríamos decir, del libro de los Proverbios. Y nos atrevemos a más. Este es la clave para entender la vida. La clave para entender la vida. Entonces atendamos. Lo que sale proviene del corazón. Nuestro hablar, nuestro pensar, todo viene de nuestro corazón. Esa parte que no entendemos, que nosotros tratamos de imaginarnos como lo que está aquí. No, necesitamos pensar como Dios. Necesitamos entender a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Estamos en un punto difícil. ¿Por qué? Porque existe un problema. Nuestro corazón está contaminado. Nuestro corazón está sucio. Heredamos eso de Adán. Pero Dios lo sabe. Y Dios nos hace una pregunta. Proverbios 29. ¿A quién le digo? A Jorlene. Proverbios 29. Y yo le preguntaría a Jorlene, ¿cuál es la respuesta? Ahí está una pregunta de parte de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Todos lo leyeron, el versículo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie, absolutamente nadie puede decir eso. Nadie puede decir. Y yendo hacia adelante, 28-26 de los mismos Proverbios, somos muy dados a fallar en esto. 28-26. Búscanlo bien y nos vamos a dar cuenta, yo ya me di cuenta, que ahí somos dados a fallar fenomenalmente en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Dice Proverbios 28:6, creo que ya lo tienen todos. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina, y voy a cambiarlo otra vez, en Jesucristo será librado. El que camina en Jesucristo. Y aquí vienen debo tener cuidado. Caminar en Jesucristo no es ir tras un hombre, no es ir tras un pensamiento, no es ir tras una serie, no es ir tras un juego deportivo. Caminar en Jesucristo es oír su palabra, obedecerla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué tenemos un mal comportamiento? Ahorita Jorlene, bueno, no fue Jorlene nada más leyó. Dios nos dijo, la verdad, tu comportamiento no es bueno. Así Dios nos dijo. ¿Por qué tenemos un mal comportamiento? Porque nuestro corazón es malo. Nosotros, por pura misericordia de Dios,
tenemos al Espíritu Santo. Y esa es una bendición para nuestras vidas. Aunque estamos batallando día a día, ya hemos iniciado algo diferente. Y nosotros nos damos cuenta, Jesucristo nos lo dijo, Mateo 12, 33 al 35. Por cuestión de los tiempos me voy a apresurar. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Entonces nos damos cuenta, lo que nosotros hacemos evidencia lo que hay en el corazón. Entonces no podemos pedir modificar el comportamiento. El comportamiento es una cosa exterior, pero si el comportamiento es modificado porque el corazón ha sido modificado, eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo tremendamente nos ubicó en esto. Las cosas están en el corazón. Las cosas que tú como ser humano, que yo como ser humano hacemos mal, provienen de nuestro corazón. Y nos acordamos, para muestra un botón. Te dijeron en el pasado, no adulteres. Eso te dijeron en el pasado. Pero yo os digo, Jesucristo hablando, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces nos pone en el nivel tan alto, Jesucristo nos pone en el nivel tan alto y nos dice, ¿se dan cuenta? Así estamos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, nos decía básicamente, no obedecemos la ley al pueblo de Israel. A nosotros todavía se nos pone más tremendo, porque nos falta corazón para hacerlo. 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo dijo Dios en Deuteronomio. Pero no solamente eso, también nos hizo una promesa. Un día voy a hacer una transformación interior. 36. Circuncidará Jehová Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Entonces nos damos cuenta, necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con una decisión voluntaria. Con tu decisión voluntaria y mi decisión voluntaria, me voy a entregar a Cristo. No aquella en donde dije recibo a Cristo, sino la de hoy, donde ya no va a ser mi deseo, va a ser el deseo de Él en mi vida. Perfectos no vamos a ser, pero vamos a iniciar un camino de día a día. Hoy voy a procurar ser más obediente que el día de ayer. Hoy voy a procurar hacer esto. Entonces, en lo que estamos oyendo muchas cosas, incluso cosas que parecen buenas. Pero si no se ajusta al 100% a la palabra de Dios, no es buena. Hemos visto que el corazón sí está capacitado para percibir el consejo. Hemos visto también que el corazón es el centro de control de nuestra vida. Y luego dijimos hace un instante, el corazón es revelado por nuestro comportamiento. Tu corazón es revelado por tu comportamiento. Mi corazón es revelado por mi comportamiento. Y empezamos viendo ahí los siguientes versículos. Los siguientes versículos nos hemos quedado en el 23. Siguen todos los que están hacia adelante. La primero que nosotros vamos a ver es el versículo 24. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Lo que nos está diciendo aquí el autor y el escritor, ambos,
es que nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón. Y lo primero que mencionan es acerca de las palabras. Las palabras son importantes. ¿Qué hablamos? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cuándo lo hablamos? Y también la omisión de esas palabras también está hablando de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, aparta eso de ti, aparta esas palabras y aparta ese silencio de ti. Santiago lo confirmó más adelante. La lengua es un fuego, la lengua es fuego, está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Nos lo sabemos de memoria, 3:6 de Santiago, 3:2 de Santiago. Todos ofendemos muchas veces. ¿Se equivocaría Dios? Todos ofendemos muchas veces. Es momento, no estamos terminando, pero es un momento en el que nos detenemos y pensamos. Sí. Eso es lo que pensé. Sí. Ofendo muchas veces. He sido con mi boca perverso e inicuo. Es lo que dice Dios. En el nivel de Dios, no en el nivel de mi cuate, no en el nivel de mi amigo, no en el nivel de mi hijo o de mi hija. En el nivel de Dios, yo soy un perverso y yo soy un inicuo. Tengo que buscar más, tengo que buscar la santidad, incluso en mis palabras, porque son tremendas mis palabras. Y luego hablamos, ya que hablamos de las palabras y ya que me gusta buscarle por enseñanza otra palabra que empiece con P, yo le puse pisadas. Y no son las pisadas literales, las pisadas del pie, sino si nosotros leemos los siguientes 3 versículos, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces ahí estamos y nos damos cuenta que no solamente son nuestro caminar físico, también es nuestro caminar espiritual. Realmente estoy haciendo las cosas tal y como Dios me está pidiendo. Debo tener un corazón correcto, pero también debo andar correctamente en mi vida. Nosotros tenemos que entender. Las palabras son importantes y las acciones son importantes. Lo hemos dicho al cansancio, eso creo que en 1969, el 1 de septiembre, se dijo algo así, hasta el cansancio. En otro contexto se dijo, 1 de septiembre de 1969, la Ciudad de México. Hasta el cansancio hemos dicho, el interior y el exterior deben de concordar. No pueden estar diferentes, porque cuando están diferentes eso se llama hipocresía y no puede ser así. Estoy fuera del camino, estás fuera del camino. ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo actúas? El corazón está capacitado para entender, para percibir el buen consejo, diría yo. El corazón es el centro de tu vida y de la mía. Tu corazón es revelado por tu comportamiento. El cambio de nuestras personas debe iniciarse en el corazón. Dejemos el acomodarme a que estoy en la iglesia. Estoy en la iglesia y me comporto así porque así es como me debo de comportar. También me debo de comportar así en el trabajo. También me debo de comportar así en la tienda de conveniencia. También me debo de comportar así en la farmacia. También me debo de comportar así en la parada del camión.
El autor y el escritor de Proverbios anhelan eso. Les digo algo, Jesucristo nos lo dio, pero necesitamos someternos a Él. Él nos ha dado no solamente la salvación, a este tiempo tenemos su Santo Espíritu con nosotros, que nos quiere dirigir, que nos habla, que nos ve constantemente y que se entristece cuando nosotros hacemos las cosas mal. Preguntas que deberíamos hacernos. Cuando las escribí casi decía, ay caray, ¿tengo yo un corazón nuevo? ¿Tengo yo un corazón nuevo? ¿Qué es lo que me revelan las luchas que estoy teniendo en mi corazón? Con esas dos ya no quise escribir las demás que se me ocurrieron. Dije, no, mejor las borro, están muy... Me quedo corto. ¿Qué nos queda? Nos queda una cosa. Pedirle al Señor Jesucristo que nos cambie por completos. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Proteger mi corazón, someterme a Él. Él puede cambiarme, Él quiere cambiarme, Él lo hará si yo me someto. ¿Estoy dispuesto a someterme? ¿O me gusta el rumbo que está tomando mi vida? Amando las cosas que Dios odia y odiando las que Él ama. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por mostrar completamente delante de mí mi corazón. Por mostrarme, Señor, que estoy muy lejos en el camino. Por mostrarme que al único que debo de seguir es a ti. Tú eres el único que tiene buen consejo. Me has dado la capacidad de percibir ese buen consejo. Te agradezco por esa misericordia, por esa bondad, por ese regalo que me has dado. Y Señor, ahora me he dado cuenta de que he dejado desprotegido mi corazón. Tú lo quieres proteger, pero yo he hecho las cosas incorrectamente. Y yo quiero atender a lo que tú tienes para mí. Lo que tú tienes para mí es protección y cuidado de mi corazón, protección y cuidado de mi mente, protección y cuidado de mi vida. Y Señor, que mis palabras revelen que tú estás en el interior y que mis pisadas, mi andar en la vida diaria también revele que tú estás en el interior. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das y te solicitamos que nos vayas cambiando constantemente. Señor, recuérdanos que cuando te recibimos iniciamos un proceso de transformación, un proceso de santificación, que haya en nosotros el deseo de agradarte a ti, el deseo de apartarnos completamente y voluntariamente para tu servicio. Gracias por aquellos que en estos días hemos notado su buen corazón,
porque tenemos un buen número de hermanos aquí en este lugar que nos han mostrado su buen corazón, que nos han mostrado que te aman. Señor, estamos muy agradecidos por eso. Y queremos ser de esos que no aparecen públicamente, pero que muestran su buen corazón. Señor Dios, gracias por esto. Y Señor, a mí me llevaste a tomar una decisión. Y yo creo que aquí, con tus palabras, no hubo uno, hubo varios que meditaron en su corazón y se dieron cuenta que hay necesidad de un cambio. Y te están pidiendo en este momento a ti que los cambies. Yo tengo el deseo de orar por ellos, pero yo no puedo ver lo que tú ves. Y quisiera pedir a quienes han tomado ese deseo de cambio, ese deseo de transformación, que me lo hagan visible para orar por ustedes levantando su mano. Amén, amén. Señor Dios, eres bueno, porque tu palabra es la que hace esto. No somos quienes hablamos, sino es tu santa palabra. No es nada que haya en el exterior, es simple y sencillamente tu palabra. Te lo solicitamos, Señor Dios, que tú nos dirijas y que tú nos sigas cambiando día a día. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.